En principio me dicen, dadas estas dos rectas R y S, calcula la bisectriz, es decir, la recta que divide al ángulo definido por ambas rectas en dos partes iguales. Ese es el concepto de bisectriz. Vale, esta sería la bisectriz, esta recta, vamos a llamarla B1, pero hay otra bisectriz, B2, porque aquí también se produce un ángulo, tenemos este ángulo alfa y aquí tenemos este ángulo beta. Luego hay dos bisectrices, B1 y B2. Luego tenemos que calcular dos bisectrices. La cuestión es, ¿importante para hacer este problema? Pues hombre, saber el concepto de bisectriz. Si no, vale, la bisectriz es la recta que divide el ángulo en dos partes iguales. Pero, ¿qué cumple la bisectriz? Pues justamente los puntos que están en la bisectriz se encuentran a la misma distancia de una recta que de la otra recta. Es decir, estas distancias son iguales. Bueno, pues entonces lo que yo quiero encontrar son todos los puntos del plano, todos los puntos. Y vamos a poner a este punto genérico X, que va a tener coordenadas X e Y. Lo que quiero es encontrar todos los puntos del plano que se encuentran a la misma distancia de R que de S. Por ejemplo, ¿este punto se encuentra a la misma distancia de R que de S? Sí. ¿Pero este punto se encuentra a la misma distancia de R que de S? No. Este punto no va a ser de la bisectriz y este punto sí va a ser de la bisectriz. ¿Cómo impongo esa condición de que el punto sea de la bisectriz o el punto no sea de la bisectriz? Pues el concepto, voy a decir que el punto X es de la bisectriz si la distancia del punto X a la recta R es la misma que la distancia del punto X a la recta S. Esa es la condición que tiene que cumplir. Si está en la bisectriz, la distancia del punto del punto X a la recta R y del punto X a la recta S tiene que ser la misma. Pues voy y lo pongo. ¿Sí o no? Vale. Ahora la pregunta es, ¿cómo se calcula la distancia de un punto a una recta? Si la recta viene dada de la forma AX más BY más C igual a 0 y el punto tiene coordenadas, vamos a poner punto P con coordenadas P1 y P2, la cuestión es cómo se calculaba la distancia del punto a la recta. Pues lo único que tenía que hacer era aplicar la fórmula que en su momento vimos que salía de una proyección y que ya no nos vamos a entretener en ella. Y era, sustituyo la X por el punto y entonces sería A por P1 más B por P2 más C partido del vector normal, que decíamos que era A al cuadrado más B al cuadrado. ¿Sí o no? Y eso me permite calcular la distancia de cualquier punto a esa recta. ¿Qué tengo que calcular yo ahora? La distancia de un punto con coordenadas genéricas X e Y a la recta R y la distancia de ese mismo punto a la recta S. Bueno, pues voy a hacerlo. ¿Cómo calculo la distancia de un punto con coordenadas X, Y a la recta R? Pues utilizando la fórmula. La distancia del punto X a la recta R va a venir dado por valor absoluto. Sustituyo X por la primera coordenada del punto, que también es X. Pues nada, X. Y por la segunda coordenada del punto, que también es Y. Vale, pues sí. Esto lo paso al otro lado, porque tiene que estar en formato igualado a 0, en ecuación implícita, es decir, que para que lo tengamos claro y que no se nos olvide, la recta, para poder aplicar la fórmula, tiene que estar en ese formato, en ecuación implícita. Y aquí lo mismo, vamos a ponerla antes para que no se nos olvide, en ecuación implícita. Vale, pues ya lo tengo. Sustituyo la X por la X, la Y por la Y, opero en valor absoluto, partido del módulo del vector normal. 1 al cuadrado, el coeficiente de la X al cuadrado, más el coeficiente de la Y al cuadrado, que sería el vector normal. Vale, pues ya tengo la distancia de cualquier punto X a esta recta, es esa. No hay más, es decir, que si ahora digo, ¿cuál es la distancia del punto 1, 2 a esta recta? Pues sustituiría aquí X por 1, esto por 2, sumaría y dividiría y esa sería la distancia, ¿sí o no? Vale, vamos a calcular ahora la distancia del punto Y, del punto X a la recta S. ¿Cómo calculamos la distancia del punto? Y ya lo voy a poner aquí seguido, porque tienen que ser iguales. Bueno, lo pongo aquí, voy a borrar esta y lo ponemos aquí seguido. ¿Cómo calculamos la distancia? ¿Cómo calculamos la distancia del punto X a la recta S? Pues de la misma manera. La distancia ahora del punto X a la recta S va a ser, ¿qué coordenadas tiene la primera coordenada del punto? X. Pues 2 por X.
Sustituyo la segunda por i, menos i. En este caso, menos 2 partido el vector normal. 2 al cuadrado menos 1 al cuadrado. Bueno, pues esas son las distancias de cualquier punto X a la recta S. ¿Y qué tienen que cumplirse ahora para ser de la bisectriz? Pues que esas distancias tienen que ser iguales. Lo que hemos dicho, ¿sí o no? Pues ya tengo aquí una ecuación. Una ecuación con valores absolutos. Bueno, problema. ¿Problema o no? Si manejamos bien los valores absolutos no tiene por qué haber ningún problema. Voy a borrar todo esto y vamos a manejar ya esa ecuación, esta condición. Vale, ¿cómo se resuelve el valor absoluto? Lo que hay dentro del valor absoluto se va a quedar igual si lo que hay dentro, es decir, si x más y menos 1 es mayor o igual que 0. Es decir, si esto es mayor que 0, el valor absoluto de 5, ¿cuánto es? 5. Luego, si esto es mayor que 0, el valor absoluto se queda igual. Si esto da como resultado un número mayor que 0, el valor absoluto se queda igual. ¿Sí o no? Vale. Y en el otro lado lo vamos a dejar todavía sin operar el valor absoluto. Vale, lo vamos a dejar con valor absoluto, para que entendáis lo que vamos a hacer ahora. Ya que me quedaría 4 más 1, 5. Raíz de 5. Bien. Vale, pero ¿y qué pasa si lo que hay dentro del valor absoluto es menor que 0? Pues si lo que hay dentro del valor absoluto es menor que 0, ¿qué hago para resolver el valor absoluto? Multiplicar por menos. Y me dará el valor absoluto que es 5. Bueno, pues ¿qué pasa si lo que hay dentro del valor absoluto da como resultado un número negativo? Pues que lo multiplico por menos. X más y menos 1 partido de raíz de 2 va a ser igual a... Y esto lo dejamos aquí. Todavía sin operar. Fijaros en una cosa. Ya tengo dos ecuaciones. 2. Para cada valor absoluto me salen 2 ecuaciones. ¿Qué va a pasar ahora cuando resuelva esta? Que me van a salir para esta otras 2. Y para esta otras 2. Voy a tener 4 ecuaciones, ¿de acuerdo? Voy a borrar todo esto y lo voy a desarrollar ahora. Borramos todo esto. Y desarrollamos esas 2 ecuaciones. La primera me quedaría x más y menos 1 partido de raíz cuadrada de 2 tiene que ser igual a ¿qué? Pues si el valor absoluto lo que hay aquí dentro es positivo, es decir, se va a quedar igual. Si esto es positivo, se me va a quedar igual, no hago nada con ello. Vale, ¿y eso cuándo sucede? Pues aquí va a suceder si x más y menos 1 es mayor o igual que 0 y si 2x menos y menos 2 es mayor o igual que 0. Claro, si los dos valores absolutos dan como resultado un número mayor que 0, pues lo dejas igual y no operas. ¿Sí o no? ¿De acuerdo? Vale. Esta misma, si esto diera negativo, voy a tenerlo así, x más y menos 1 partido de raíz cuadrada de 2, pero ahora si este valor absoluto es negativo, ¿qué tendré que hacer con ello? Multiplicarlo por menos. Multiplicarlo por menos, raíz cuadrada de 5. ¿Cuándo va a suceder esto? Pues cuando el primer valor absoluto sea como mayor o igual que 0 y cuando el segundo valor absoluto sea como menor que 0. ¿Tendré eso? ¿Sí o no? ¿Qué va a pasar ahora con las otras 2, con esta ecuación? Que me va a dar otras 2 ecuaciones. ¿Lo veis o no? Esta me va a dar otras 2. Que voy a borrar esta ya, que ya la hemos desmenuzado, y la voy a poner aquí arriba. Esta ya la ponemos aquí arriba desmenuzada. ¿Qué me va a quedar? Me quedaría menos x más y menos 1 partido de raíz cuadrada de 2 igual a ¿qué? Pues oye, si esto es positivo y esto también, pues no hace nada con ello. ¿Cuándo va a suceder esto? Pues cuando el primero sea negativo. Claro, si el primero es negativo lo multiplico por menos. Y cuando el segundo sea ¿cómo? Sea positivo. Si el segundo es positivo no hago nada con ello. Fijaros que lo único que estoy haciendo todo el rato es coger la definición del valor absoluto y aplicarla. Nada más, ¿sí o no? Vale, vamos con la última ecuación que nos quedaría. Menos x más y menos 1 partido de raíz cuadrada de 2 igual a ¿qué? A 2x menos y menos 2 partido de raíz cuadrada de 5, pero si esto es negativo, lo tengo que multiplicar por menos. Vale, ¿cuándo se quedará así que a los dos valores absolutos hay que multiplicarlos por menos? Pues cuando lo que hay dentro del valor absoluto en el primero es negativo y cuando lo que hay dentro del valor absoluto lo opero y también da negativo. Vale, ahora sí, ya tenemos
ya tenemos las 4 ecuaciones sin valor absoluto, que claro, dependen de qué. Dependen del resultado de cada uno de los valores absolutos. Si uno es positivo y el otro es positivo, se quedan iguales, no hay que hacer nada. Si uno es positivo y el otro es negativo, pues a este le dejas y a este le multiplicas por menos. Si este es negativo y este es positivo, pues a este le multiplicas por menos y a este le dejas. Si este es negativo y este también es negativo, pues a este le multiplicas por menos y a este también para hacer el valor absoluto, ¿sí o no? Luego esas ecuaciones dan 4. Las dos con valor, una ecuación con valor absoluto da 4. Pero ¿qué pasa? Si nos fijamos, que resulta que esta ecuación y esta como son iguales. ¿Por qué? Porque si a esta la multiplico por menos, me da esta. ¿Sí o no? Por lo tanto, esta me sobraría. Vale, pero si nos fijamos ahora, esta ecuación y esta como son iguales. Porque si a esta la multiplico por menos, me da la otra. Por lo tanto, esa la eliminaríamos. Y ya me quedan, efectivamente, borrando esta, que es la misma que esta, y borrando esta, que es la misma que esta, nos quedan justamente las dos ecuaciones de las bisectrices. La bisectriz 1 y la bisectriz 2. Operando me quedaría vale, esta raíz de 2, sí que lo he copiado mal. Operando la x con la x me quedaría raíz de 5 menos 2 raíz de 2, x. La y me quedaría raíz de 5 más raíz de 2, y, ¿sí o no? Y por último, me quedaría término independiente, aquí me quedaría menos raíz de 5, que pasa como raíz de 5 positiva, menos 2 raíz de 2. La otra, pues hago la misma operación y me quedaría otra bisectriz. ¿Se entiende o no? Síntesis de todo esto. Fijaros, me he enrollado muchísimo para hacer algo muy básico. Dices, bueno, entonces yo lo que me estoy dando cuenta es que lo único que necesito es la fórmula de la distancia de un punto a una recta. Y con la fórmula del punto de la distancia a la recta dices, vale, sé que hay que meter valores absolutos. Sé que hay que meter valores absolutos. Bien, pero si ya me he quedado con el proceso, dices, esto ya está tirado. Fijaros que esto ya es facilísimo. Una vez que he entendido el proceso, esto ya es facilísimo. ¿Por qué? Porque dices, por mucho que haya aquí dos valores absolutos, uno va a coincidir con dejar los dos en positivo y la otra bisectriz va a coincidir con ¿qué? Con dejar una positiva y la otra negativa. Es decir, que si me hubiese sabido esto desde el principio, digo, vale, una es x más y menos 1 partido de raíz cuadrada de 2 igual a 2y menos 2x menos y menos 2 partido de raíz cuadrada de 5. Esa es una de las bisectrices, que es una de las que me ha salido aquí, en concreto esta, ¿sí o no? Del tirón. ¿Y la otra cuál sería? La otra sería x más y menos 1 partido de raíz cuadrada de 2 menos 2x menos y menos 2 partido de raíz cuadrada de 5. Y esa sería la otra bisectriz, que es la que me ha salido aquí. Y estaría hecho. ¿Sí o no? Pero lo que estamos hablando, una cosa es entender el proceso y otra cosa es repetir un proceso, que es lo que habéis hecho.